Buenos días. ¿Se ve la pantalla? Se ve, profesor. Ya. He hecho un pequeño resumen del material que le he enviado, que algunas cositas falta pulir, ¿no? Entonces vamos a repasar rápidamente el teorema 4, el teorema 5. Vamos a ver sus aplicaciones y luego avanzamos ya con el teorema 6 y nos alcanza el tiempo el teorema 7. Entonces el teorema 4 es transformar de la derivada, ¿no? Ya esto lo hemos visto. Entonces, si Laplace de f de t es f mayúscula, entonces me dice que Laplace de la derivada, ¿no? Laplace de la derivada, acá está, si Laplace de f de t es igual a f mayúscula, entonces Laplace de la derivada va a ser s por f de s menos f en cero. Normalmente este f de s o f de t para nosotros va a reemplazarse por i de t o simplemente i. Entonces cuando hagamos Laplace de i, y va a ser i mayúscula de s. Por lo tanto, Laplace de i' va a ser s por i mayúscula de s menos i evaluada en cero. ¿Ya? Entonces, el f lo vamos a reemplazar por el y. Entonces, tenemos ahí Laplace de la segunda derivada. S cuadrado, f mayúscula, menos s por f en cero, menos f' en cero. Si nosotros cambiamos f por y, tenemos Laplace de i segunda, va a ser s cuadrado por i de s, menos s por i en cero, menos i' en cero, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Laplace de t cubo va a ser s cubo por f mayúscula, menos s cuadrado por f de cero, menos s por f' en cero, menos la segunda derivada, ¿no? Cuando tenemos Laplace de la tercera derivada, el último término es menos la segunda derivada en cero. Y luego va disminuyendo el orden de la derivación y va apareciendo la potencia de ese que va aumentando, ¿no? A veces el alumno se confunde y pone acá f de 0 menos s por f' de 0 y acá pone menos s cuadrado por i segunda, ¿no? Y no logra todo el problema. Ahí he puesto hasta la cuarta derivada porque hay algún problema que tengo por ahí hasta la cuarta derivada, ¿no? Laplace de la cuarta derivada, s cuarto por f mayúscula, menos s cubo por f de 0, menos s cuadrado por f' en 0, menos s por f segunda en 0, menos la tercera derivada en 0. Ahí tenemos la derivada enésima. Cualquier cosita escribe el delegado en el WhatsApp, cosa que yo voy leyendo, de rato en rato. Esto tiene múltiples aplicaciones. Una de las aplicaciones era que podíamos encontrar ciertas transformadas si nosotros derivamos una, dos, tres veces y se reproduce la función original. Entonces, ahí es donde puedo aplicar este teorema. Otra aplicación importante que van a ver ustedes, sobre todo en los libros, es para resolver ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. Aplican Laplace y luego queda a la izquierda el polinomio en S, donde ese polinomio está formado por el reemplazo de las distintas derivadas, se cambian por la potencia de S. Si por ahí hay f segunda, se cambia por S cuadrado. Si hay f', se cambia por S, ¿no? Y si hay solamente la función original, simplemente eso es 1 multiplicado por su coeficiente, multiplicado por el f mayúscula. Y a la derecha pasamos toda la parte numérica y las distintas potencias de S multiplicado ya sea por f de 0, por f' de 0, f segunda de 0. Ahí aplicamos el método de fracciones parciales y luego tomamos la transformada inversa y eso me da entonces la solución de las ecuaciones diferenciales. En el material que he enviado hay como 12 ejercicios de esa característica, ¿no? Como 12. Aquí he puesto 2 o 3 más. Después vamos a ver otra aplicación de esto, es para circuitos eléctricos. Entonces, recuerden ustedes, si yo tengo una inductancia, la caída de tensión ahí viene a ser L por la derivada de la corriente, o sea, L por I' de T.
Y si ustedes aplican Laplace, L es una constante, sale la constante que multiplica a la transformada de la derivada de I'. Y esa derivada de I' va a ser S por I mayúscula de S menos I de 0. Y si ese dispositivo en tiempo cero no hay circulación de corriente, va a ser 0. Entonces solamente me va a quedar S por I de S multiplicado por L. Eso me olvidé de ponerle, le voy a enviar. Entonces cuando yo tengo una inductancia, cuando ustedes trabajan con Laplace, tienen otro equivalente. Entonces, en la alimentación va a ser la transformada de Laplace de la alimentación que sea. Si la alimentación es, digamos, una señal constante, 120 voltios, entonces cuando yo aplique el Laplace, va a ser 120 sobre S. Donde vea una inductancia, le voy a poner un bloquecito L por S. Donde vea un resistor, simplemente mantengo R. Y donde veo un capacitor, ya saben que la carga en capacitor va a ser la integral de 0 a t de la carga eléctrica sobre C. Entonces, cuando ustedes aplican Laplace, C es constante, sale 1 sobre C, Laplace de la integral. Pero Laplace de una integral, teorema 5, es 1 sobre S por la transformada del integrando, es decir, por I de S. Entonces, cuando ustedes tengan un condensador, lo reemplazan como la impedancia 1 sobre L por S, por I mayúscula de S. Entonces, esto hace que cualquier problema de circuitos eléctricos donde hay inductancia, resistencia, capacitancia, todo se trabaje como impedancia. Es decir, podemos pensar que todo es resistencia. Y si está en serie, sumamos toda la resistencia multiplicado por la corriente, ¿no? Esa es la ventaja que tiene Laplace para aplicar esto. La otra ventaja es que inmediatamente encontramos la solución. En cambio, si aplicamos el método tradicional, primero resolvemos en su forma general y si la ecuación es de segundo orden, van a aparecer dos constantes. Luego, le doy las condiciones que me dan y resuelvo un sistema algebraico para encontrar el valor de las constantes, ¿no? Si la ecuación es de tercer orden, cuando yo tenga mi solución general, va a haber tres funciones linealmente independientes y asociadas tres constantes arbitrarias. Le tengo que dar tres condiciones para que esas constantes se conviertan en valores fijos, ¿no? Entonces, al final, en cambio en Laplace, es al comienzo. De eso se trata entonces las aplicaciones de la transformada de Laplace. Pueden interrumpir ustedes si algo no está claro, porque esto es fundamental. Hay muchas cosas que no van a encontrar en los libros. Yo he ido adicionando cositas a lo largo de los años que yo tengo enseñando. He visto algunas aplicaciones, he creado problemas, y algunos problemas son creados justamente para hacer aplicación directa de algún teorema. Acá tenemos un primer ejemplo. Digamos, resuelva I segunda menos 6i' más 8i, e a la t. Entonces, en este caso, ustedes, el discriminante de eso viene a ser 6 al cuadrado 36 menos 4 positivo, ¿no? Positivo. Entonces, y ahí me dan las condiciones, ¿no? Me dan las condiciones. I de 0 igual a 3, I' de 0 igual a 9. Entonces, cuando ustedes vean que las condiciones se dan en 0, básicamente lo está orientando para que ustedes apliquen Laplace. Que se puede hacer por el método tradicional también, ¿no? Porque yo puedo exponer mi ecuación diferencial con el operador D, va a ser D cuadrado menos 6D más 8 multiplicado por I, y resuelvo la ecuación característica y formulo, ¿no? Acá no, de frente aplico. Laplace de una combinación lineal es la suma de las transformadas. Entonces aplica Laplace ya directamente, Laplace de I segunda, menos 6 veces Laplace de I', más 8 veces Laplace de I, y a la derecha Laplace de E a la T. Y ahí comienzo a aplicar el teorema 4. Para el primer término, Laplace de I segunda son 3 sumandos. S cuadrado por I mayúscula de S, menos S por I de 0, menos I' de 0. Luego aparece menos 6 veces, abro un paréntesis y pongo la expresión de Laplace de I'. Va a ser dos sumandos, S por I de S menos I de 0.
más 8 veces Laplace de I. No se olviden que en este caso I es la variable dependiente. Entonces, cuando yo tomo Laplace de esa variable dependiente, va a ser I mayúsculo. A veces algunos se confunden y piensan que este es Laplace de X, Laplace de I, Laplace de Z, y pone 1 sobre ese cuadrado y malora todo el problema, ¿no? Ahora factorizo el I mayúscula, y ahí está subrayado 3 veces I mayúscula. El primer término I mayúscula, acá este término I mayúscula, y el último I mayúscula. Pongo, bueno, ahí he ejecutado antes, he ejecutado y reemplazo las condiciones iniciales. I de 0, por dato vale 3, acá arriba está 3. Pongo 3 por S, 3S con signo negativo ahí. Después el I' de 0 es 9, acá pongo menos 9, acá menos 6, S por I de S, esto es 3, ahí está menos 3, y asocio, ¿no? Entonces acá en esta línea. Los pasos de acá, este paso anterior lo pueden omitir, y de frente abren un paréntesis y ponen I mayúscula. Y acá pongo, el primer sumando acá es S cuadrado, el siguiente es menos 6 por S, ahí está menos 6 por S, y el último es 8. Todo eso es por I de S. Todos los demás términos que están acá, que son potencias de S y números, lo paso a la derecha. Este es 3S, pasa a la derecha. Acá tengo menos 9, y acá tengo menos 6 por menos 3, más 18. Me queda más 9, pasa al otro lado como menos 9. Y tengo a la derecha 1 sobre ese menos 1. Ahora, si yo deseo, doy mínimo con un múltiplo acá, y esto pasa dividiendo. ¿Ya? Pasa dividiendo, y hasta ahí. Acá tengo el I mayúscula despejada. Siempre ese I mayúscula va a ser una función racional, donde el grado del denominador va a ser mayor que el grado del numerador. Acá está factorizado ya, dos números que sumados me dan menos 6, multiplicados me den 8, sería menos 4 y menos 2, ¿no? Entonces ya tengo los factores, S menos 2, S menos 4. En el divisor son 3 factores lineales. Entonces, al igual que se explicó para la técnica de fracciones parciales, acá se aplica el mismo criterio. Por cada factor lineal no repetido es una constante sobre cada uno de los factores, ¿no? Entonces va a ser A sobre S menos 1, más B sobre S menos 2, más C sobre S menos 4. Cuando yo enseñé cálculo integral, les explicaba, para calcular la constante A, se calcula cuando S vale menos 1. Y en esta función racional, tapo el divisor de la constante que quiero calcular. Tapo este divisor y en lo que queda lo evalúo cuando S vale 1. Entonces acá es 3 menos 12 más 10. 13 menos 12 me queda 1. Y abajo me queda 1 menos 2 menos 1. 1 menos 4 menos 3. Menos 1 por menos 3 me queda 3. 1 entre 3. Ahí pongo entonces 1/3. Igualmente, para calcular la constante B, tapo en la función racional, tapo el divisor de la constante que quiero calcular, el factor S menos 2. Tapo ese divisor y en lo que queda, evalúo cuando S vale 2. Entonces sería 4 por 3, 12, menos 24 menos 12, más 10 menos 2. Me está quedando arriba menos 2, y acá 2 menos 1 me queda 1, 2 menos 4 me queda menos 2, entonces tengo ahí menos 2, menos 2, entre menos 2 me queda 1, ¿no? Y así calculan ustedes la constante C. Calculen la función racional, tapando el divisor S menos 4 y lo evalúo cuando S vale 4, ¿no? Y ahí entonces está saliendo 5/3. Una vez que llegué a esto, fíjense que cuando yo tengo Laplace, una ecuación diferencial con coeficiente constante al aplicar Laplace, se transforma en un proceso de álgebra donde tengo la función desconocida por un polinomio. Ese polinomio es el que se obtiene de reemplazar las distintas derivadas en la ecuación original. Fíjense, acá tengo I segunda, lo reemplazo por S cuadrado. Acá tengo I prima, lo reemplazo por S, menos 6S. Más, acá tengo la función original, no se va a derivar nada, va a ser S a la 0, 1 por 8, más 8 por I. A la derecha tengo una expresión algebraica en S, de espejo, y ya lo demás es fracciones parciales. Gran parte de los problemas de la transformada de Laplace inversa
se aplica a fracciones parciales, aunque no en todos, ¿no? Vamos a ver unos ejercicios que les van a pedir a ustedes, hay transformadas inversas, pero va a depender de esa función que tengan para encontrar esa transformada inversa. Acá tomo la transformada inversa de I mayúscula, ya saben que va a ser I minúscula, ese I minúscula, en este caso estamos usando la variable independiente t, I de t, también puede ser I de x, y ahora tomo transformada inversa de esto. No hemos visto teorema de las transformadas inversas, pero también hay un teorema de linealidad de la transformada inversa. Si yo tengo dos o más sumandos en transformada de Laplace, y cada una de ellas tiene transformada inversa, entonces dice, la transformada inversa de f es 1 ds, más f es 2 ds, más f es 3 ds, así sucesivamente, es la suma de las transformadas inversas de cada una de ellas. Entonces acá calculo, y en este caso, cuando es S menos A o S más A, tienen que pensar en la propiedad número 7. Siempre le dije, manejen solamente esas 8 propiedades, o a lo más 9 que yo le he dado, incluyendo la del seno hiperbólico y coseno hiperbólico, y con eso es suficiente. No miren lo demás de la tabla que les dije, que habían como 30 fórmulas, ¿no? Si bien es cierto, le va a ayudar para resolver algún problema, porque la práctica, el examen, ustedes lo van a dar con tabla, pero el tener presente la tabla y no aprenderse esas 8 o 9 propiedades, le va a ser un poco perjudicial, porque a cada rato vamos a estar tomando transformadas directas y transformadas inversas. Y si no se aprendieron, van a estar en cada instante viendo la tabla, y ahí van a perder tiempo. Entonces acá tengo la clase inversa de una constante sobre S menos 1, ya saben ustedes que la clase de E a la T va a ser 1 sobre S menos A. Por lo tanto, la clase inversa de 1 sobre S menos A va a ser E a la T. Entonces acá queda 1/3 de E a la T. Más la clase inversa de esto, E a la 2T. De acá sale 5/3 y esto es E a la 4T. Esa está entonces la solución de mi ecuación diferencial. Ya está. Si yo hubiese hecho el método tradicional por factorización de esto, es esto de acá, acá está estos dos factores, la solución homogénea va a ser C1 por E a la 2T más C2 E a la 4T, más la solución particular. Y una vez que ya encontré la solución particular, acá va a quedar C1 por E a la T más C2 E a la 2T más esta solución particular, que lo puedo hacer por operadores. Y recién acá tengo que aplicar la condición, que I de 0 vale 0, eso sería una condición. Luego derivo esto y lo igualo a la expresión I' que vale 9, ¿no? 9. Y con eso saco los valores, pero acá ya directamente, ¿no? Acá hay otro problema bastante sencillo. Si yo quiero hacerlo por el método tradicional, esto sería D cuadrado más 4 por I, entonces imaginario puro va a ser R1,2 más menos I por 2. Entonces la solución homogénea va a ser C sub 1 por coseno de 2t, más C sub 2 seno de 2t, más la solución particular. Entonces tengo el operador inverso, D cuadrado más 4, acá pasa al lado derecho, 3 por 1 sobre D cuadrado más 4 del coseno. Aplico la propiedad número 6 y cambio el D por menos 1 al cuadrado, entonces menos 1 más 4 menos 3 entre 3, 1, me sale coseno de T, la solución particular. Y luego aplico las condiciones. Con Laplace ya no, directamente aplico Laplace acá, pongo ahí, aplico Laplace de I segunda, de frente, los tres términos que está acá, S cuadrado por I de C menos S por I de 0 menos I' de 0. Más 4 veces Laplace de la función original, 4 veces I mayúscula. Ahora, Laplace del coseno, propiedad 8, la parte B. Omega vale 1, va a ser S sobre S cuadrado más 1 al cuadrado. Nuevamente acá reemplazo los datos, ¿ya? Reemplazo los datos y asocio. A la izquierda queda el I mayúscula, que está subrayado acá con dos rayitas. Entonces, su coeficiente es S cuadrado y acá coeficiente 4. S cuadrado más 4 por I mayúscula. A la derecha paso todo lo que queda.
Pero acá las condiciones son que I de 0, I' vale 0. Entonces esto se anula y queda solamente esto de acá. Y acá ya tengo esto, y ahora pasa acá. Ahora, acá hay varias formas de hacer el problema. Si un alumno no se da cuenta, ya estos dos factores me arrojan imaginarios puros. Entonces aplico la teoría de fracciones parciales y este I mayúscula va a ser AS más B sobre S cuadrado más 4, más otra fracción CS más D sobre S cuadrado más 1. Entonces voy a tener que encontrar 4 constantes, ¿no? Ojo, 4 constantes. Y va a salir. Y luego ya tengo. Pero en este caso, si se dan cuenta y resto estos dos factores, solamente me queda 3. Y acá está ese número 3. Por lo tanto, 3 veces S cuadrado más 4 por S cuadrado más 1 es la diferencia de los recíprocos 1 sobre S cuadrado más 1 menos 1 sobre S cuadrado más 4. Pero todo eso le falta multiplicar por S. Entonces ya tengo ahí multiplicado por S y acá está entonces S. Acá hago el comentario, ¿no? Yo hago la diferencia de los dos factores que están acá. Hago la diferencia, me queda 3. Y acá está 3 arriba. Entonces ya sé que 3 sobre este producto del divisor viene a ser la diferencia de los recíprocos que está acá. Pero a esta fracción del lado izquierdo le falta el S. Por lo tanto, multiplico ambos lados por S. Ya tengo esto y ya tengo entonces que tomar la transformada inversa. La transformada inversa de esto es la diferencia de esta transformada inversa. Y esa expresión S sobre S cuadrado más omega cuadrado es la del coseno, ¿no? Recuerden propiedad 8, la plaza del coseno de omega t va a ser igual a una fracción, arriba es S, abajo S cuadrado más omega cuadrado. En este caso ese omega vale 1, y en este caso ese omega vale 2, porque este es 2 al cuadrado, y este es 1 al cuadrado. Entonces la plaza inversa de esto, coseno de t, menos la plaza inversa de esto, coseno de 2t. Y ahí terminó el problema. Ahora, si ustedes hubiesen hecho fracciones parciales, entonces yo llego a esta parte y estoy acá. 3 veces, pero con el S, ¿no? Así. 3S sobre todo esto, como este es un cuadrático irreducible por factores lineales, arriba pongo AS más B sobre S cuadrado más 1. El A le va a salir 1 y el B le va a salir 0, y que esta fracción. Más otra fracción va a ser CS más D sobre S cuadrado más 4. El C le va a salir menos 1 y el D le va a salir 0. Y luego ya tengo esta partecita, ¿no? Entonces, todos los problemas de Laplace, ojo, de coeficientes constantes, cuando quieran resolver ecuaciones diferenciales, se sigue este procedimiento, que sea de tercer orden, de cuarto orden o mayor orden, se sigue este procedimiento, ¿no? Yo recuerdo que cuando estudiaba, llevaba un curso electivo en el 8º ciclo que se llamaba Síntesis de Circuitos Eléctricos. Y nos ponían 4 o 5 problemas y teníamos que resolver. Primero eran una ecuación de mallas, varias mallas. Lo mínimo que nos ponían era 4 mallas. Formamos nuestro sistema y luego aplicamos Laplace y de ahí teníamos que retornar a tomar la transformada inversa. Entonces imaginen ustedes con 10 incógnitas, a veces nos ponían hasta 10 incógnitas que eran corrientes que teníamos que encontrar. Entonces era un poquito fuerte, ¿no? Pero creo que habíamos adquirido cierta experiencia porque resolvíamos la mayoría esos problemas, ¿no? Y todo eso en base a la formación de ecuaciones diferenciales, porque ese curso lo llevé en el 8º ciclo y ecuaciones diferenciales en el 4º ciclo. Acá hay otro problema de Laplace. Y acá tengo esto. Yo aplico Laplace. Entonces Laplace de I segunda, ya saben ustedes, acá está Laplace de I segunda, de la ecuación, ¿no? No se aplica a potencias trigonométricas, sino a ángulos coseno de omega t. Entonces, esta es una fórmula conocida, 2 coseno cuadrado, 1 más coseno del doble. Entonces ya aplico Laplace. Laplace de I segunda, más 4 veces Laplace de I,
y a la derecha una suma de transformada. Laplace de 1, 1 sobre S, Laplace de coseno de T, S sobre S cuadrado más 4, ¿no? Acá está. A la izquierda aplico la fórmula, la relación de derivada, 3 sumando, S cuadrado por I mayúscula menos S por I de 0 menos I prima de 0, más 4I de S. Reemplazo los datos, en este caso dice que I de 0, I prima de 0 valen 0, se anula. Factorizo el I mayúscula, S cuadrado más 4 por I mayúscula, y acá tengo esta expresión. Ahora, acá quedan dos cosas. Tienen que tener ustedes cierta práctica, porque lo común que van a ver en los libros es que van a dar mínimo con múltiplo. Al dar este mínimo con múltiplo, tengo el producto de factores, que está acá abajo, este producto de factores. Este S cuadrado más 4 pasa acá, más S, entonces va a salir 2S cuadrado más 4 arriba, y abajo S por S cuadrado más 4. Y todavía dividido por este factor S cuadrado más 4. Y entonces esto se eleva al cuadrado. Entonces voy a tener, fíjense, este factor, pero por S, abajo. ¿Ya? Entonces, en la fracción racional, I de S, en el divisor va a ser S por S cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces, por el factor S, pongo A sobre S. Ahora, por el factor S cuadrado más 4 al cuadrado, 2 sumando, voy a tener que poner BS más C sobre S cuadrado más 4, todo eso al cuadrado. Más, ya tengo 3 constantes, la siguiente sería D por S más C sobre S cuadrado más 4. Entonces, tengo que resolver, si aplico la técnica de fracciones parciales tradicionales, tengo que resolver un sistema de 5 por 5. Donde solamente he calculado en forma práctica la constante que tiene por divisor S, esa que pongo A sobre S. Eso me ayuda para que ese sistema de 5 por 5 de repente me queda algo más sencillo, y como ya conozco una constante, puedo ir haciendo un trabajo menor, ¿no? Eso sería. Pero en este caso, yo lo he hecho de otra forma, ¿ah? Pero esa otra forma, el alumno se da cuenta cuando tenga práctica. Entonces yo digo, este factor divide a cada uno de estos, ¿ya? A cada uno de estos. Ya tengo esa expresión y lo he separado. Ahora, esto de acá, si ustedes quieren, pueden aplicar fracciones parciales, pero se va a demorar un poquito, porque este primer sumando va a haber dos sumas parciales, va a ser A sobre S más BS más C sobre S cuadrado más 4. Que lo pueden hacer rápido. Pero acá hay un artificio. Si a este S lo multiplico por S, va a ser S cuadrado. Y si resto S cuadrado más 4 menos S cuadrado, queda 4. Y yo quiero que esto sea 1. Lo multiplico por un cuarto. Entonces ahí está por un cuarto. Y voy a hacer que es la diferencia de los recíprocos. Entonces digo que es 1 sobre S menos S sobre S cuadrado más 4. Si yo doy mínimo con un múltiplo, está en el divisor de acá, paso a multiplicar S cuadrado más 4 menos S cuadrado, me queda 4. Por esto un cuarto, me queda 1. Y esto conocen ustedes. Cuando tomo la clase inversa, va a ser 1. Y esto también conocen. Eso va a ser coseno de 2t. Entonces va a quedar un cuarto, ya cuando tomo la transformación inversa, un cuarto de 1 menos coseno de 2t. Y acá viene algo conocido. Si ustedes no se dan cuenta, este problema se resuelve o bien por fracciones parciales tradicionales, donde van a poner dos sumandos. Un primer sumando AS más B sobre S cuadrado más 4 al cuadrado, más CS más D sobre S cuadrado más 4. Y en ese caso, si van a usar esa técnica, ya no tienen que hacer fracciones acá o fracciones acá. Lo que tienen que hacer es dar mínimo con un múltiplo de todo, y a ese total tienen que darle el método de fracciones parciales, ¿eh? Porque si no van a trabajar doblemente. Ahora me tengo que acordar una propiedad que se vio. Laplace de t, seno de omega t, yo le dije eso ténganlo como fórmula. Laplace de t, seno de omega t, que se hizo con el teorema 4, sale una fracción. Arriba sale 2 omega s, y abajo sale un paréntesis al cuadrado, y dentro del paréntesis s cuadrado más omega cuadrado. ¿Ah? Ojo, y esto tiene la misma forma. Acá tiene la misma forma, dice un 2, forzado ahí, y pongo
acá es 2 omega S sobre S cuadrado más omega cuadrado, todo eso al cuadrado. Entonces el omega vale 2, entonces esto de acá viene de transformar a t por seno de 2t. Por eso que acá cuando escribo, aparece t por seno de 2t. Entonces, no se olviden, por ahí ustedes tienen Laplace de t, seno de omega t, va a ser 2 omega s sobre s cuadrado más omega cuadrado, todo eso entre paréntesis, elevado al cuadrado. Y también pongan al costadito su transformada inversa. Entonces ponen ustedes Laplace inversa de 2 omega s sobre paréntesis al cuadrado, s cuadrado más omega cuadrado, ustedes pongan al costadito, eso es t por seno de omega t. Entonces, si ustedes se acuerdan eso, esta es la mejor manera de hacer el trabajo. La mejor manera de hacer el trabajo y ya de frente tienen la solución. Si no se dan cuenta de esto, todavía hay el camino que yo les digo de hacer mínimo o múltiplo a todo esto, ¿no? Mínimo o múltiplo a todo esto, y ahí aplican el método de fracciones parciales. Pero todavía, si ustedes quieren hacer una transformación inversa de esto, todavía va a haber otra alternativa, pero eso sería con el teorema 11, que se llama el teorema de convolución. ¿Ya? Resulta que en esta parte de Laplace, si uno conoce ya todos los 11 teoremas de la transformada directa, ustedes pueden jugar y determinado ejercicio lo pueden hacer de una manera más rápida que otra. Pero no se olviden que estamos viendo progresivamente, recién estamos en el teorema 4, ¿no? Teorema 4. Acá hay otro ejercicio, acá está usando X como variable independiente, ya no T, ¿no? Yo les decía que cuando vean X, generalmente son hechos por profesores de matemáticas, ¿no? Si son ingenieros, generalmente utilizan T como variable independiente, pero el resultado es el mismo. Entonces ya aplico Laplace de I segunda, ¿no? Acá está la ecuación, como Laplace de I segunda, es 4i pasa a la izquierda, ¿no? Pasa a la izquierda, acá está la ecuación igual a x cuadrado. Entonces Laplace de I segunda, S cuadrado I de S, menos S I de 0, menos I segunda de 0. Menos 4 veces Laplace de I mayúscula sería. Ahora, este es como decir Laplace de T cuadrado. Laplace de T cuadrado va a ser factorial de 2 sobre S cubo. Por eso dice factorial de 2 sobre S cubo. Reemplazo los datos, a la izquierda factorizo el I mayúscula y tiene un polinomio siempre, donde ese polinomio es logrado cambiando el orden de la derivada por la potencia de S. Acá va a ser S cuadrado, ahí está S cuadrado, ahí hay menos 4, y acá está la función original, cambio por S a la 0 porque no se ha derivado nada, me queda 1 por menos 4, ahí está menos 4. Y ahora sí ya pasa dividiendo, y acá puedo aplicar fracciones parciales, ¿no? Esto lo factorizo, S más 2 por S, digamos, menos 4, ¿no? S más 2 por S menos 2. 3 factores, ahí está. La fracción parcial, debido a ese cubo, voy a tener 3 sumandos. De arriba una constante sobre ese cubo, más otra constante sobre ese cuadrado, más C sobre S. Debido a este factor lineal, S más 2, otra constante D sobre S más 2, y por el último factor S menos 2, E sobre S menos 2. Por el método práctico, ustedes pueden calcular el valor de A, el valor de D y el valor de E. No pueden calcular ni B ni C. Eso lo tienen que hacer con valor numérico. Pues acá lo he puesto, pero no es necesario que usted lo ponga. Quiero calcular A. A se calcula cuando S vale 0 en la función racional que está acá, tapando el divisor de la constante que quiero calcular. A tiene como denominador S cubo. Tapo este S cubo y me queda una fracción. Arriba 2 sobre el producto de S más 2 por S menos 2. Y eso se evalúa cuando S vale 0. Abajo me queda menos 4, 2 entre menos 4 menos 1 medio. No puedo hallar ni B ni C. Puedo hallar D. D. Se va a calcular cuando S vale menos 2. Acá está S vale menos 2. En la fracción inicial, tapando el divisor de la constante D. Tiene S más 2. Tapo esto y evalúen lo que queda. Es 2 sobre S cubo por S menos 2.
Evalúo cuando se vale menos 2, esto es menos 8, esto es menos 4, 32, 12 de 32, 1 sobre 16. Y también puedo calcular E cuando S vale 2, tapando el factor S menos 2. Me queda 2 sobre S cubo más S más 2. ¿No? Cuando S vale 2, este es 2, este es 8, 32, 1 sobre 16. Y encontré 3, reemplazo sus valores ahí, y ahora doy valores, ojo, a esta parte 2 en romano, ¿no? 2 en romano, y, pero no puedo dar ni 0, ni menos 2, ni 2, porque esos valores han sido para determinar A, determinar B y determinar E. Entonces ustedes pueden tomar 1, menos 1, 4, menos 4, 3, menos 3, 1 medio, cualquier valor. Y ahí he dado valor numérico, ¿no? El 3 dice ahí, este es 3. El 3, si ese vale 1, evalúo en ambos miembros, ya con los valores de A y B A y B y E que se conocen, y va a quedar una ecuación con B y C como está acá menos 1/8. Le doy otro valor, acá le he dado menos 1, siempre traten de dar los opuestos, a veces conviene cuando tengo que resolver el sistema, ¿eh? Y acá tengo B menos C. Fíjense, si yo sumo, se va el C, y me cae directamente el B. Si yo resto, se va el B y queda C, ¿no? Entonces, de esa manera, de cualquier forma, son ecuaciones sencillas, ya obtuve esas constantes, y reemplazo, ¿no? Reemplazo, y una vez que estoy acá ya tomo la transformada inversa, ¿no? La transformada inversa. Acá me queda transformada inversa de I mayúscula, va a ser I de X sería, ¿no? Porque acá es X, creo. Y acá está mal en la solución, que la costumbre, esto viene a ser I de X, ¿no? Acá sería por X. Ahora, tengo esto, ese cubo. Recuerden que ese cubo viene de tomar la transformada inversa a t cuadrado, la transformada directa de t cuadrado. La clase de t cuadrado le sale factorial de 2 sobre ese cubo. La clase de x cuadrado le va a ser factorial de 2 sobre ese cubo. Entonces multiplico por 2 y divido entre 2 menos 1/4 de t cuadrado de x cuadrado. Esta constante salió 0, acá me queda una constante sobre S. La clase de una constante A sale A sobre S. Entonces esto me está saliendo menos 1/8. Y acá tengo 1 sobre S más 2. Ya saben que la clase de E a la menos AT va a ser 1 sobre S más A. Por lo tanto, A vale 2, y esto viene de tomar la clase a E a la menos 2T por 1 sobre 16. Y 1 sobre S menos 2, 1 sobre S menos A, viene a ser el resultado de tomar la clase a E a la T. Por lo tanto, esto sería E a la 2T. Si quieren lo dejan ahí, pero se dan cuenta que si yo saco 1/8 de esto, me queda 1/8 que multiplica a E a la 2T sobre E a la 2T más E a la menos T sobre 2, es el coseno hiperbólico, que va a ser 1/8 del coseno hiperbólico. Ya está entonces el resultado. Acá, en algunas ocasiones, y yo me doy cuenta ya con la práctica, que puedo hacer varios artificios ahí, ¿no? Entonces, yo digo, pongo esta fracción. Si yo resto estos dos, S cuadrado por S cuadrado menos 4, me queda 4, ¿no? Entonces, ya busco que son los recíprocos, y ahí queda ese 4 que está ahí. Ya logré. Pero yo quiero que todo esto todavía le falte el S, ¿no? Porque tengo ese Q. Entonces, multiplico por 1 sobre S, y acá está, ¿no? Para lograr justamente lo que tengo acá. Ahora, yo tengo todo esto. En este caso, vamos a ver cómo estamos haciendo ya. Tengo esta transformada, entonces quiero ya la transformada inversa, está acá, y ahora en un medio sale fuera y quiero la transformada inversa de todo esto. Entonces, esto acá lo distribuyo. Va a ser 1 sobre S por S cuadrado menos 4 como está acá. Menos 1 sobre S cubo. Bueno, 1 sobre S cubo ya se conoce, que es la clase de X cuadrado o de T cuadrado. Ya saben que la clase de T cuadrado es factorial de 2 sobre S cubo, por eso multiplico y divido. Pero esto de acá, cada vez que tengo divisor S, ahorita lo vamos a ver en la propiedad, va a ser la integral.
recuerden ustedes que si Laplace de ft es f mayúscula, entonces Laplace de la integral de 0 a t de f de t diferencial de t, eso queda 1 sobre s de la transformada de Laplace del integral. Entonces, el proceso inverso que vamos a ver ahora es una integral, entonces. ¿Ya? Cada vez que tengo 1 sobre s de una función f mayúscula, entonces este es una integral de 0 a t siempre. Y ustedes tienen que buscar de dónde viene esto. Para aplicar ese teorema 5, tienen que saber de dónde viene esto. Ahí este es el coseno, el seno hiperbólico de 2t. Entonces va a ser la integral del seno hiperbólico. Entonces, algunas integrales, algunas transformadas inversas se pueden aplicar por el método de la integración, aplicando el teorema 5. Entonces ya esto es fácil, integro, evalúo y le sale lo mismo. Acá revisen también esto, ya avanzamos, ya hay varios ejercicios. En el material hay como 12 ejercicios. Y aplica este de tercer orden, ¿no? Lo mismo para reemplazo. Y me queda, fíjense ya esto de acá. Entonces, esto es un cuadrado perfecto más un número real. Por lo tanto, esto ya no se puede factorizar por factores lineales. Por este factor cuadrático, todo constante, ¿no? A sobre S menos 1 cuadrado más B sobre S menos 1. Por este trinomio cuadrado, tengo una función lineal arriba, ya usé A y B, CS más D sobre ese divisor. Ahora, con cualquier método práctico, solamente puedo calcular de los factores repetidos el que tiene el mayor divisor, el A, cuando ese vale 1, ya encontré. Doy mínimo con un múltiplo acá, comparo el numerador de acá que es 1 con todo esto, como este es un polinomio de cuarto grado, arriba aquí un polinomio de tercer grado, entonces voy a poner un sistema de 4 por 4, ¿no? Tengo 4 por 4 y ya ejecuto, pero ya encuentro las constantes. Eso debe ser rápido, no demorarse. Lo que interesa es hallar esto, ya está de descomposición. Entonces, si fuese, ojo, 1 sobre ese cuadrado, ya saben que 1 sobre ese cuadrado, ese es Laplace de t. Pero como eso está desplazado, el teorema 2 me dice que tengo que multiplicar por e a la t. ¿Ya? No se olviden, Laplace de f minúscula es f mayúscula. Entonces, Laplace de e a la t por f de t sale f mayúscula evaluado en s menos a. Como acá tengo desplazado esto, borro eso, digo 1 sobre ese cuadrado, ¿dónde viene? Laplace de t. Como está desplazado eso en una unidad, es por e a la t, por eso sale e a la t por t. Esto es directo propiedad 7, e a la t solamente. Acá también, fíjense, he acomodado el problema y yo le he dado forma, y acá he dado forma de dos partes. Uno, cuando hay S sobre una expresión cuadrado más una constante, ese es un coseno. Cuando es un número sobre ese mismo factor cuadrado, es el seno. Pero acá está desplazado, al completar cuadrado me sale S más 1 al cuadrado más un número positivo al cuadrado. Entonces esto también ha sido desplazado por exponencial. Entonces ustedes borran mentalmente este 1 medio, no pueden sumar cualquier número, sino el número que está acá, más 1 medio. Si yo borro 1 medio, va a quedar S sobre ese cuadrado más raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. Entonces rápido ustedes se dan cuenta, esto es la transformada del coseno de raíz de 3 sobre 2 en t. ¿Ya? Ojo, S sobre ese cuadrado más raíz de 3 sobre 2 al cuadrado es el coseno de raíz de 3 sobre 2 por t. Pero como ese está desplazado una unidad, entonces tengo que multiplicar por e a la menos t medio. E a la menos at. Ya está. Lo mismo esto de acá. Está desplazado el s. Y arriba hay una constante que debe ser la base de este cuadrado. Cuando es omega sobre ese cuadrado más omega cuadrado, ese es el seno de omega t. Pero como el cuadrado está desplazado acá, entonces eso está multiplicado por un exponencial. Si fuese S menos 1 medio, por E a la T medio. Pero como es con más, E a la menos T medio. Ya encontré entonces la solución. Hay otro método. Acá hago un artificio de restar esos dos. Me queda 3E, 3S. Hago que la recíproca de las inversas es esto. Y ya
tengo prácticamente la expresión. Este 13 se pasa dividiendo y tengo esta expresión que quiero hallar su transformada inversa, ¿no? Ya tengo esto, entonces esto ya, un factor de 1 sobre S, de un F mayúscula, es el teorema 5 que vamos a ver, ¿no? Eso viene a ser una integral, y acá también 1 sobre S de esto de acá, busco de dónde viene esto y lo integro. Acá he puesto ya algunas integrales. Cada vez que vean integrales en este curso, no traten de integrar. Alguna vez lo van a poder calcular por el método que aprendieron en cálculo integral. Pero muchos de los problemas que se ponen acá, o les va a quitar un montón de tiempo, o no lo van a poder hallar, ¿no? Entonces, por más que hayan sido muy buenos en cálculo integral, hay problemas que tienen que saber Laplace para encontrar esas integrales. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Siempre, para resolver estos problemas, van a hacer dos cosas. Poner la definición y la propiedad. Ya saben que por propiedad, perdón, por definición, Laplace de cualquier función, ojo, Laplace de cualquier función de f de t viene a ser, en ese caso, acá tenemos Laplace de f de t, digamos, va a ser un integral de 0 a infinito de exponencial a la menos st por f de t, ¿ya? Esa es la definición. Entonces, yo tengo esto de acá, e a la menos st por f de t. Ah, y acá tengo seno de 4t, entonces ya están pensando que va a ser el seno de omega t. Por eso que escriben Laplace del seno de omega t, por definición, la integral de 0 a infinito, e a la menos st por seno de omega t. Este ejercicio que está acá, esta definición, esta integral impropia, es igualita casi a la que se está proponiendo, solamente que la que se está proponiendo es un caso particular, donde el S vale 3 y el omega vale 4. Y lo segundo, que ustedes van a hacer una propiedad. Entonces, propiedad número 8, Laplace del seno omega t es justamente omega sobre S cuadrado más omega cuadrado. Igualan esas dos y ya tienen en forma general. Este es en forma general esa transformada. Y solamente traten de identificar, si yo quiero esto de acá, hago S igual a 3 y omega igual a 4, como está acá. Reemplazo y ya salió el resultado, ¿no? Entonces, no se olviden, cada vez que tengan integrales en esta parte, piensen en una propiedad que le da la forma de la pregunta de la integración a realizar, y lo otro ponen la definición de la transformación. Acá está el segundo problema, también la integral de 0 a infinito, y a la menos 4t por coseno de 3t. Otra vez, la definición en forma general, Laplace de coseno de omega t, integral de 0 a infinito, exponencial a la menos st por coseno de omega t, y la propiedad 8, Laplace de coseno de omega t, s sobre s cuadrado más omega cuadrado. Igualo, y ya tengo una integral que es idéntica a la que está proponiéndose como el ejercicio 2. El ejercicio 2 es un caso particular, abajo s igual a 4 y omega igual a 3. Reemplazo y ya tengo el resultado, ¿no? Ya está. Este problema, por ejemplo, usted lo puede hacer por integración por partes, pero si quieren pensar en el cálculo integral, el u sería t, y el diferencial de b sería todo este producto de exponencial por c. Si usan una tabla, van a tener su resultado. Si no tienen la tabla, van a tener que integrar eso 2 veces por parte, ¿no? Se van a demorar más de 10 minutos. Entonces, y luego de tener eso, tienen que evaluar. Mucho trabajo, ¿no? Entonces, siempre que hablo de Laplace, es una integral de 0 a infinito, y tengo un exponencial, e a la menos st. Lo que queda es el f de t. ¿Qué es lo que queda? T por c. Entonces me voy a la propiedad que hicimos con el teorema 4. Laplace de t, seno de omega t por definición, es la integral de 0 a infinito, e a la menos st, por esa función f de t, que es t, seno de omega t. Ya tengo la forma de la pregunta. Ahora, propiedad. Esto se calculó, Laplace de t seno de omega t, usando el teorema 4. Con el teorema 6 también se calcula esta transformada.
sale 2 omega S sobre S cuadrado más omega cuadrado al cuadrado, ¿no? Ahora igualo los dos, y luego ya el caso particular, ¿no? El caso particular. Ya tengo ahí, identifico, quiero que S valga 12, omega vale 5. Ya le doy S12, omega 5, y ya salió la respuesta. Acá está donde yo les decía que un problema anterior que hemos hecho. Si Laplace de t seno de omega t es esto de acá, no pierdan de vista, cuando esta L pasa al lado derecho, es L a la menos 1. Entonces, Laplace inversa de esta fracción, 2 omega s sobre S cuadrado más omega cuadrado al cuadrado, va a ser t seno de omega t. Entonces acá ya hemos visto ya la aplicación del teorema 4. Les sugiero que vean el libro, ahí hay 12 problemas de ecuaciones diferenciales hasta tercer o cuarto orden, ¿no? Coeficiente constante. Acá viene el teorema 5, que ya lo hemos visto también. Acá falta ponerle la aplicación para circuitos, ¿no? En el material que le he enviado tengo 3 problemas de circuitos, pero no le he hecho el comentario de cuando tengo un condensador y quiero transformar aplicando Laplace, ese condensador se cambia por 1 sobre CS, ¿no? Y es una impedancia. Esto lo vamos a ver después. Teorema 5 me dice, si Laplace de f de t es f mayúscula, todo esto ya saben que resume, es decir, si f de t es una función seccionalmente continua y de orden exponencial que cumple la condición que el valor absoluto de f de t menor o igual que m por e a la alfa t, ¿no? Eso ya lo simplifico y simplemente pongo esa forma. Y algunos libros a veces ponen dado f mayúscula de s, nada más, ¿no? Ya me está diciendo que la integral impropia que define Laplace es convergente. Acá quiero tomar Laplace de una integral siempre de 0 a t de f tau diferencial de tau, donde ya f es el mismo que está acá, donde yo conozco Laplace de esa función. ¿Qué me dice el teorema? Ese teorema me dice que es igual a 1 sobre s de Laplace del integrante. Ya está. Es decir, f mayúscula. O sea, al f mayúscula que conozco, lo divido entre s y ya tengo mi problema. Entonces ahí he puesto como 3 ejercicios de ecuaciones diferenciales donde aplico este teorema en su forma directa. Pero también no pierdan de vista que se desea calcular algunas transformadas inversas. La mayor cantidad de ejercicios para ir a transformadas inversas es el método de fracciones parciales. Pero también ciertos ejercicios se puede aplicar este teorema en su forma inversa, ¿no? Entonces ustedes van a tener así Laplace inversa de 1 sobre s de f mayúscula. Entonces, para aplicar este teorema, ustedes tienen que saber de dónde viene f mayúscula. ¿Ah? Ya saben que eso viene de tomar Laplace a f minúscula. Entonces yo digo acá, Laplace inversa de 1 sobre s de Laplace de f minúscula, entonces me sale la integral de 0 a t de f tau diferencial de tau. Es decir, ciertas transformadas inversas se pueden hallar por el método de la integral, pero siempre y cuando ustedes tengan que esa transformada inversa se puede expresar como un producto de 1 sobre s siempre, o 1 sobre s, por un f mayúscula, pero no cualquier f mayúscula, sino que conozcan de dónde viene ese f mayúscula. Entonces, si saben de dónde viene esto, que ya sé que es tomar la plaza ft, ya sé cuál es el ft, entonces solamente integro. Va a haber algunas ocasiones que no aparece la división entre s. Entonces, ustedes fuerzan y dividen entre s y multiplican por s. De tal manera que ya ese artificio que han hecho puedan conocer de dónde viene, ¿no? Eso se hace siempre y cuando sepan de dónde viene. Este teorema en el material que he dado todavía está con s cuadrado. Entonces, en su proceso inverso, la Laplace inversa de 1 sobre s cuadrado de f mayúscula es la integral doble, ¿no?, del f de t. Si tengo 1 sobre s cubo de f mayúscula, es la integral triple. Hay algunos ejercicios ahí
acá no lo he puesto, ¿no? Está viendo el complemento de lo que tiene el material. Hay varias ecuaciones diferenciales, y a esto, cuando hay derivadas y cuando hay integrales de la función desconocida, se le llama ecuaciones íntegro diferenciales, ¿no? Le llaman así algunos libros. Entonces dice resolver. Si ustedes quieren resolver por el método tradicional, van a tener que derivar, ¿no? Derivo, y acá crece el orden, va a ser y segunda más 4i de t, y acá quedaría menos 8 seno de 2t. Y ahí aplican ya el método tradicional. Pero ojo, ya creció el orden. Entonces ustedes van a necesitar un dato más, que no está acá. Explícitamente, acá solamente hay de 0. Yo cuando he derivado ya tengo i segunda. Y entonces cuando yo evalúo, ya digo, voy a evaluar, entonces acá la expresión, entonces pongo t igual a 0, y esa integral va a quedar 0, ¿no? Entonces ya hacen un arreglo ahí. En este caso no necesito hacer ello, aplico de frente Laplace, y entonces pongo Laplace de una suma, la suma de la transformada, Laplace de i' más 4 veces Laplace de la integral. A la derecha, 4 veces Laplace del coseno, que es s sobre s cuadrado más 2 al cuadrado. Acá tengo propiedad 4, el teorema 4, Laplace de i' de t, 2 sumandos s i de s menos i de 0. Más 4 veces teorema 5, Laplace de una integral de 0 a t de i de tau. Va a ser 1 sobre s de la transformada de i de tau, que es i mayúscula de s. Ya está. Reemplazo el dato, i de 0 vale 2, esto sale menos 2, pasa al otro lado, y asocio, acá tengo s por i de s más 4 sobre s de i de s. Entonces, divisor s abajo y multiplica s cuadrado más 4, y hasta acá, s cuadrado más 4 sobre s y de s. A la derecha me queda todo esto. Acá, fíjense, puedo dar mínimo con un múltiplo, que es lo más tradicional que ustedes van a hacer. Y luego este coeficiente despejan el i mayúscula, el s multiplica arriba y este factor dividiendo. Entonces, el i mayúscula va a quedar una función racional al lado derecho. Descompongo y hago fracciones parciales, ¿no? Lo tradicional. Pero acá me doy cuenta que no me conviene hacer eso también. Voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar toda la ecuación por s sobre s cuadrado más 4. Me queda solito el i a la izquierda. Acá multiplico 2s sobre s cuadrado más 4. Y acá 4s cuadrado sobre s cuadrado al cuadrado. Ya está esa expresión, ¿no? Y ahora tomo transformada inversa. El i de t está acá. Esto conozco que es coseno de 2t por 2 y hasta acá. Y acá viene el problema. Hallar esta transformada. ¿Ya? Bueno, acá he puesto de frente el resultado. Este problema lo vamos a ver más adelantito, ya está resuelto. Me he tomado una foto. ¿Ya? Entonces, esto se puede hacer por fracciones parciales, pero le va a salir muy laborioso. ¿Ya? Muy laborioso. Una sugerencia, ¿cómo sale esto? Pueden hacer lo siguiente. Le sumo 4 y le resto 4. De tal manera que s cuadrado más 4, entre s cuadrado más 4 al cuadrado, me sale 1 sobre s cuadrado más 4, y eso viene a ser un medio de seno de 2t, como está acá la fórmula que está acá. ¿Ya? Pero me va a quedar ahora el menos 4 sobre esto, y eso también tenemos que hacer un artificio para encontrar. ¿Ya? Lo vamos a dejar pendiente ahí, pero ojo, no se olviden que es s cuadrado sobre s cuadrado más omega cuadrado al cuadrado. ¿Ya? Yo lo he resuelto en forma general, s cuadrado sobre s cuadrado más omega cuadrado al cuadrado. Acá he puesto la formulita, ¿ya? Entonces ya omega vale 2, y por eso que de frente está ahí. Acá tengo otro ejercicio íntegro diferencial. Otra vez aplico Laplace de i', que es s i de s menos i de 0, más 9 veces Laplace de la integral, es 9 por 1 sobre s del i mayúsculo. 9 por 1 sobre s i mayúsculo. A la derecha tomo Laplace de esto, 12, Laplace del seno de 3t, 3 sobre s cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? Reemplazo i de 0, que vale 18, acá va a ser menos 18, pasa al otro lado, acá está,
doy mínimo común múltiplo de estos extremos, tengo I de S por S, y acá tengo 9 sobre S por I de S. Doy mínimo común múltiplo, S cuadrado más 9 por I de S entre S, es lo que está acá. Acá también he hecho lo mismo, no he dado mínimo común múltiplo total. En otros problemas, si revisan los ejercicios del teorema 4, resolviendo ecuaciones diferenciales, ahí sí hago fracciones, hago todo eso de mínimo común múltiplo, todo, ¿no? Acá no, porque me doy cuenta que puedo hacer otra cosa. Entonces multiplico a toda la ecuación por S sobre S cuadrado más 9. Va a multiplicar a esto y va a multiplicar a esto. Y ya voy acomodando convenientemente. El de acá es conocido, este es Laplace de seno de 3t. Y acá va acomodado convenientemente en la fórmula 2 omega s sobre S cuadrado más omega cuadrado al cuadrado, ¿no? Entonces yo le dije, tengan presente eso, que Laplace de t por seno de omega t va a ser una fracción, 2 omega s sobre S cuadrado más omega cuadrado al cuadrado. Por lo tanto, la transformada inversa de 2 omega s sobre S cuadrado más omega cuadrado al cuadrado viene a ser t seno de omega t. En este caso, omega vale 3. Entonces, con eso, tomo la Laplace inversa a I de S es I de t. Laplace, esto acá viene de tomar al coseno, propiedad número 8. Coseno de 3t. Ser 6 veces el t seno de 3t, ¿no? Ya está ahí la expresión. Si ustedes no se dan cuenta de eso, hay más de un teorema que también soluciona eso, ¿no? Más de un teorema. Y lo otro, fracciones parciales. Pero fracciones parciales le va a quitar un poquito más de tiempo. Hay otro ejercicio parecido. Aplicamos Laplace. Esta sí tomó la facultad en 2015-2. Como Laplace acá, Laplace de I', más 6 veces Laplace de I, más 9 veces Laplace de su integral. Laplace de 1, ¿no? Entonces ya esto me queda S por I de S menos I de 0, más 6 veces I de S, más 9, Laplace de la integral, 1 sobre S, Laplace del integrando en mayúscula. Y Laplace de 1, 1 sobre S. Reemplazo la condición inicial, I de 0 vale 0, esto ya desaparece, y doy mínimo común múltiplo, este S que está acá, multiplica esto, S cuadrado por I de S, más 6S, más 9. Entonces, es un cuadrado perfecto ahí, I de S sobre S, y a la derecha me queda este I de S solito, ¿no? Se va, en este caso, esta expresión, esto me queda S más 3 al cuadrado. Despejo, y ya tengo esta fracción. Si no hubiese sido S más 3 al cuadrado, sino solamente 1 sobre S cuadrado, ya ustedes me dicen que es el Laplace de t. Laplace de t es 1 sobre S cuadrado. Por lo tanto, cuando tome la Laplace inversa, es I de t. Si no estuviese S más 3, y vuelvo a repetir, es 1 sobre S cuadrado, me dicen que es Laplace de t. Pero acá estoy aplicando el teorema número 2, es traslación. Si Laplace de f de t es f mayúscula, entonces Laplace de e a la t por f de t me sale f mayúscula evaluado en s menos a. En este caso, SA vale menos 3. Entonces, esto está multiplicado por e a la menos 3t de t, ¿no? Acá está. T por e a la menos 3t. Entonces, ahí se ha hecho uso del teorema 2 también. Entonces, hay varios ejercicios. Tengo Laplace, otra vez un ecuacionamiento diferencial, aplico Laplace de I', S por I de S menos I de 0, más 2 I de S, acá menos 3S sobre I mayúscula, por I mayúscula, Laplace de 5, 1 sobre S, y más 5 veces 1 sobre S cuadrado, ¿no? Reemplazo los valores, este vale 2, sale menos 2, paso al otro lado como 2, doy mínimo como un múltiplo, y en este caso he hecho lo tradicional, paso dividiendo,
y ya está. Normalmente los libros trabajan de esta forma, despejan el I mayúscula y ahí aplican fracciones parciales. 3 factores lineales distintos, entonces por este S más 3, A sobre S más 3, por S menos 1, B sobre S menos 1, por S, C sobre S. Y en este caso, por el método práctico, puedo calcular los coeficientes. A lo calculo cuando S vale menos 3, está puesto de acá, en lo que queda se evalúa, ¿no? Esto sería menos 3 cuadrado, 9, 18, menos 15, 3, más 5, 8 arriba, y acá sería menos 4, y acá menos 3 sería 2 tercios, ¿no? 2 tercios. Y así, calculo B cuando S vale 1, evalúo 2, 5, 12 arriba, acá 4 por 1, 4, 3, ¿no? Sale 3. Y calculo C cuando S vale 0, está puesto de acá, sale 0, se va todo esto, me queda 5, acá 3 por menos 1, menos 3, menos 5 tercios. Ya está. Y entonces esto es propiedad 7. Laplace de E a la T es 1 sobre S menos A. Y Laplace de E a la menos AT, 1 sobre S más A. Entonces la Laplace inversa de esto es E a la menos 3T por 2 tercios. 2 tercios de E a la menos 3T. Acá 3 veces, la Laplace inversa de esto, la misma propiedad 7, E a la T por 3. Y la Laplace de una constante es la constante sobre S. Por lo tanto, la Laplace inversa de esto es la constante. Ya tengo entonces resuelto el problema. Acá tengo el teorema 6. ¿Ya? Teorema 6. Hasta acá llegamos el otro día. Estamos reforzando porque este es fundamental, ¿eh? Que se manejen bien. Dice el teorema 6. Si la Laplace de f de t es f mayúscula, entonces la Laplace de t por f de t es menos f' de s. ¿Ah? Ojo. Si la Laplace de f de t es f mayúscula, entonces la Laplace de t por f de t va a ser menos f' de s. Entonces, esta es otra forma para calcular, por ejemplo, la Laplace de t seno de omega t. Se calculó hace 2 clases cuando se hizo el teorema 4. Entonces acá yo pongo seno de omega t. Yo pregunto, si f de t es seno de omega t, ¿conozco su transformada? Sí conozco. Eso viene a ser omega sobre s cuadrado más omega cuadrado. Entonces a ese f mayúscula lo derivo y le cambio de signo y ya encontré entonces la Laplace de t seno de omega t. Entonces va a ser fácil, entonces cuando ustedes tengan la Laplace de t por una función, si yo logro conocer cuál es su transformada de esta función, simplemente voy a derivar. Entonces acá todavía hay algunos cuando tengo t cuadrado, cuando tengo t cubo, cuando tengo t a la e. Entonces yo voy a la definición, la Laplace de f de t va a ser la integral de 0 a infinito de la exponencial por f de t. Ese es el f mayúsculo. Y ahora derivo. Voy a derivar esto respecto a s, sale f' de s. Derivo esta integral respecto a s. Pero esta integral depende, dentro de la integración, depende de t. Pero cuando se evalúa la integral, depende de s. Entonces está dependiendo de 2 variables, ¿no? Entonces, con un teorema que ustedes aprendieron en el curso anterior, si quieren derivar respecto a ese una integral de esas características, esta derivada ingresa en el integrando como una derivada parcial. Es la derivada parcial de este producto respecto a S. Pero resulta que voy a derivar respecto a S. Este f de t se mantiene constante. Solamente voy a derivar la exponencial respecto a S. Y la derivada de esta exponencial es la misma exponencial, acá está la misma exponencial, o la derivada del exponente, pero ojo, respecto a S, que el coeficiente viene a ser menos t, por eso que ahí está el menos t. Ahora, esto lo paso a multiplicar acá, y ya lo arreglo, va a ser de 0 a infinito, e a la menos st por menos t f de t. Y ahora ustedes recordarán que una integral de 0 a infinito
de E a la menos ST por un G de T diferencial de T es Laplace de este G de T. Entonces, por eso que toda esta integral que está acá es Laplace de esto de acá. Laplace de menos T, F de T. Puede salir el signo acá, menos, y ya tengo esta expresión. Entonces acá el resumen, entonces, Laplace de T, F de T es menos F' de S, donde ese F' es la derivada del F mayúscula, que es la transformada de F minúscula, y le cambio de signo, ¿no? Eso sería. Ahora voy a derivar una vez más la expresión 1. Acá he copiado nuevamente la expresión 1, he sacado el signo, ¿no? Este signo sale fuera, y tengo F' menos, no, acá he hecho otra cosa, ¿ya? Esto para hallar una transformada inversa. Entonces, tengo ya demostrado esto, ¿no? Tengo demostrado esto, y este signo, o todo esto lo paso a la izquierda, me queda F' de S, y esto a la derecha me queda menos. Ahora, eso, el signo, lo pongo dentro de la transformada, va a ser Laplace de menos T, F de T. Ahora, tengo esa expresión, F' de S, va a ser Laplace de menos TF de T. Y ahora tomo Laplace inversa. Laplace inversa de esta derivada va a ser igual a menos TF de T. Entonces, esto es un adicional del teorema número 6. ¿Ya? ¿Cuándo ustedes van a pensar en este teorema? Escuchen bien. ¿Cuándo voy a pensar en este teorema en su procedimiento inverso? Cuando ustedes le dicen, hay la transformada inversa de una función, pero no de cualquier función. ¿Ya? Esa función f mayúscula debe ser logarítmica. Por ejemplo, puede ser logaritmo de s menos a sobre s menos b. Logaritmo de un cociente, s cuadrado más 1 sobre s cuadrado más 4. Y le piden la transformada inversa de Laplace. ¿Ya? Cuando entonces el f mayúscula es una función logarítmica, piensen en este teorema, pero en su procedimiento inverso. El libro de Crazy tiene, recuerdo yo hace bastante tiempo, lo leí más de 40 años, quería hallar la transformada del cociente S menos A sobre S menos B, creo. Ese problema creo que tiene resuelto. Y el Crazy lo hace con el teorema 7, pero el teorema 7 todavía es más difícil. ¿Ah? Entonces, yo esos problemas lo he hecho con este teorema de una manera más sencilla. Pero ojo, no cualquier problema, sino cuando el F mayúscula sea arco cotangente, sea arco tangente, sea logaritmo neperiano, ustedes van a pensar en esto de acá. ¿Ya? La Laplace inversa de F' de S es esto de acá. ¿Qué van a tener ustedes? Van a tener un F mayúscula, como le digo, logarítmico, o arco tangente, o arco cotangente. Inmediatamente derivan esa relación. Y ustedes saben derivar. Una vez que han derivado, le toman la transformada inversa a esa derivada. Y esa derivada y van a conocer este resultado. Y teniendo este resultado, lo igualan a menos TF de T. Y de ahí dividen entre menos T y ya tienen la pregunta. Ya tienen el F de T. Primero vamos a ir ejercicio de material de Laplace de TF de T. Y luego acá he puesto algunos problemas con esta aplicación inversa. Pero acá todavía sigo derivando, ¿ya? Fíjense, voy a derivar esta expresión 1. Si derivo f' de S, va a salir f segunda. Acá derivo otra vez esto, pero esto ingresa dentro de la integral como una derivada parcial. Entre la derivada parcial de esto y el que varía solamente es esto. Esto se mantiene constante. Y otra vez esa derivada esa exponencial es menos t por la exponencial. Y con este menos t queda t cuadrado, ¿no? Ya está, desaparece el signo. Ya tengo esa expresión. Entonces, cada vez que tengo f segunda de s, es un integral de 0 a infinito de e a la menos st por t cuadrado f de t. ¿No? Y así pueden derivar una vez más, ¿no? Pueden derivar una vez más
Entonces voy a tener la derivada de esto, tercera derivada, y cuando llegue otra es la que va a estar menos t, por este exponencial por t cuadrado. Esto va a ser menos t cubo. Entonces se forma una fórmula bastante sencilla, que la derivada enésima de S va a ser la transformada de menos 1 a la n por t a la n de f de t. Cuando son pares sale positivo, cuando son impares sale menos. Ahí está el t cubo, ahí está el t cubo con signo negativo, ¿no? Y ahí está. Ya tengo esa expresión. En general, acá en general, ¿no? Acá tendría que haber puesto para n, Laplace de menos 1 a la n por t a la n f de t es la derivada enésima, ¿no? Acá, volví a repetir esto, acá está la formulita que estaba mencionando, Laplace de t a la n f de t, menos 1 a la n por la derivada enésima, ¿no? Algunos libros colocan este menos 1 a la n acá. Laplace de menos 1 a la n t a la n f de t va a ser la derivada enésima de eso. Y acá hay unos ejercicios directos, esto ya lo sabemos por el teorema 4, Laplace de t seno de omega t, le dije esto ténganlo como formulita, 2 omega s, y abajo un paréntesis, s cuadrado más omega cuadrado, todo eso al cuadrado. Y Laplace de t coseno de omega t va a ser una fracción, arriba s cuadrado menos omega cuadrado, y abajo voy a tener un paréntesis al cuadrado, y dentro del paréntesis s cuadrado más omega cuadrado, todo eso al cuadrado. Entonces acá quiero resolver el primer problema, la parte A. Tengo Laplace de t por f de t, ¿no? Yo sé que Laplace de t por f de t va a ser entonces menos f' mayúscula de s. ¿Qué cosa es f de t? Es 0, ¿no? Por acá pongo 0. ft es 0. Tomo Laplace, conozco Laplace, f mayúscula, Laplace del seno, omega sobre s cuadrado más omega cuadrado. Ahora derivo esto. Entonces acá tengo Laplace de t por f de t, que está el teorema, va a ser menos la derivada de f mayúscula. Y f mayúscula está acá, entonces voy a derivar esto. Menos la derivada de omega sale fuera, y ahora es s cuadrado más omega cuadrado a la menos 1. Tengo que derivar esto. Este menos con este menos se hace más. Va a ser omega por s cuadrado más omega cuadrado a la menos 2. O la derivada respecto a s que es por 2s, ¿no? Ya tengo esto, le doy la forma, y ahí está entonces el resultado que se calculó por otro medio con el teorema 4. Laplace de t seno de omega t es una fracción 2 omega s sobre s cuadrado más omega cuadrado cuadrado. Y no pierdan de vista el proceso inverso. La clase inversa de esto va a ser t seno de omega t. Ahí lo he puesto acostadito, ¿no? Ahí está. Ahora para el otro, t coseno. Entonces, ahora yo quiero t coseno, entonces ahora mi f de t va a ser coseno de t. F de t, coseno de t. Tomo la transformada de esto, propiedad 8, ya sé que eso viene a ser s sobre s cuadrado más omega cuadrado. Por lo tanto, por este teorema, si yo quiero calcular Laplace de t coseno de omega t, pensando que omega t es f de t, el resultado me dice que es, según el teorema 6, menos la derivada de f mayúscula. Acá está, menos la derivada del f mayúscula. Entonces lo único que tengo que hacer es derivar esto, es un cociente acá, el divisor al cuadrado, el denominador por la derivada del numerador que vale 1, menos el numerador, s, por la derivada del denominador que vale 2s. Entonces acá tengo s cuadrado menos 2s cuadrado, y me queda menos s cuadrado. Me está quedando omega cuadrado menos s cuadrado, pero acá hay un signo negativo. Entonces dentro del numerador, y cambia, ¿no? Ya tengo acá el Laplace
de t coseno de omega t, va a ser la fracción s cuadrado menos omega cuadrado sobre s cuadrado más omega cuadrado al cuadrado. Y no perder de vista el procedimiento inverso. La plaza inversa de todo esto siempre va a ser t coseno de omega t, ¿no? Cuando omega vale 1, me pueden pedir a mí cuánto es la plaza inversa de s cuadrado menos 1 al cuadrado sobre s cuadrado más 1 al cuadrado, t coseno de t, ¿no? Cuando omega vale 2, la plaza inversa de s cuadrado menos 4 sobre s cuadrado más 4, todo eso al cuadrado, digo t coseno de 2. Ya no tienen que hacer todo ese ejercicio. Acá hay una aplicación directa de una integral. Otra vez, cuando yo pienso encontrar una integral, pienso en propiedades, ¿no? Entonces acá tengo integral de 0 a infinito. Eso es la forma de Laplace. Hay una exponencial e a la menos st, y lo que queda se llama f de t. Entonces pienso en Laplace por definición de t seno de omega t. Entonces acá pongo por definición Laplace de t seno de omega t, integral de 0 a infinito, e a la menos st por t seno de omega t diferencial de t. Y ahora la propiedad que acabamos de ver, Laplace de t seno de omega t, 2 omega s sobre s cuadrado más omega cuadrado al cuadrado. Igual a estos dos, y ya tengo entonces una integral que se expresa de esta forma. Y ahora ya busco el caso particular. Según la integral que quiero calcular es s vale 3 y omega vale 4. Entonces sería 2 omega por 3 sobre 2 omega, omega vale 4, 2 por 4 por 3, y abajo 3 al cuadrado más 4 al cuadrado al cuadrado, ¿no? Ya me sale 24 sobre 625. Ahí he puesto algunas hojitas adicionales que encontré. Entonces, esto no está resuelto porque ya dice que está resuelto en tal página, ¿no? Resuelto en la página 42. Pero si no estuviese, aplico Laplace de tercera derivada. Entonces, Laplace de la tercera derivada, ya saben que es s cubo por i mayúscula de 0, menos s cuadrado por i de 0, menos s por i prima de 0, menos i segunda, ya tengo todo esto, menos esto acá, vamos, bueno, acá o es, este debe ser segunda, ¿ya? Segunda derivada. Segunda derivada y primera derivada. Acá tengo entonces, fíjense, Laplace de esto. Acá puedo, en este problema, a ustedes, si van por la definición, le va a ser un poquito complicado, ¿no? Va a ser, como tengo un exponencial y tengo esto, entonces ustedes pueden buscar primero t coseno, ¿ah? Y eso, el f de t va a ser t coseno de 3t, el f de t. Y cuando tengo Laplace de e a la menos t por un f de t, propiedad 2, va a ser f de c menos 2, menos 2. Entonces, ustedes buscan Laplace de t coseno de omega t, que ya sabemos cuánto es, y desplazo solamente 2 unidades. Este problema debe haber valido 3 puntitos ahí, y entonces ya aplico propiedad y teorema 2 y ya se resolvió el problema, ¿no? Acá tengo logaritmo. Cuando yo le dije que ustedes tengan transformada inversa de una transformada de Laplace y tengan logaritmo, ustedes apliquen el teorema. A esto le llamo f mayúscula. Lo derivo y a esa derivada le tomo transformada inversa. Y una vez que tenga ese resultado, lo igualo a menos t por f de t. Y ya salió el problema, ¿no? Y acá está la solución de ese problema. Entonces lo separo. Ya tengo Laplace de e a la menos t por todo esto. Entonces, yo digo, esto es entonces Laplace de e a la menos t por f de t. Entonces me acuerdo el teorema 2, el primer teorema de traslación. Laplace de e a la t por f de t, recuerden que era f evaluado en s menos a. El a vale menos 2, por eso sale f mayúscula, en s menos sale f en s más 2. Busco f mayúscula, y f mayúscula
tengo que hallar la transformada de esto. Ya no pierdo tiempo. Ya esto, yo le dije que esto es propiedad. Ustedes escriben por propiedad, o teoría de clase, Laplace de t coseno de omega t es esta fracción. Esto viene a ser el f mayúsculo. Ojo, esto viene a ser el f mayúsculo. Pero yo no quiero esto, sino quiero ese f mayúscula evaluado en s más 2. Entonces cambio s por s más 2, s más 2 al cuadrado, menos 3 al cuadrado, sobre s más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, todo eso al cuadrado. Y ya salió el resultado. Este problema es una práctica, debe haber valido 3 puntos. ¿Por qué 3 puntos? Porque va a haber un alumno, por lo menos un alumno que no se acuerde de la propiedad y va a perder tiempo haciendo todo esto, ¿no? Paso a paso, y por eso que se pone 3 puntos máximo. Acá hay otro método, fíjense, acá lo veo de otra forma. Entonces yo decía, dependiendo de qué tanto conozcan ustedes, pueden hacer otro método. Entonces, esa misma pregunta lo ordeno de otra forma. Entonces yo digo, Laplace de t, y a todo esto le llamo g de t. Entonces tengo Laplace de t, g de t. Teorema número 6. Entonces, Laplace de t por f de t era menos f'. Ahora va a ser menos g mayúscula primo. Entonces, lo único que tengo que buscar es el g mayúscula y luego derivarle y cambiarle de signo. ¿Y qué cosa para mí es el g de t? Es todo esto. Ahora pienso en mi teorema 2. Conozco la transformada de coseno de 3t. La transformada de coseno de 3t es s sobre s cuadrado más 3 al cuadrado. Pero como está multiplicado por una exponencial e a la t, esa f mayúscula se desplaza en menos 2 unidades, ¿no? Acá lo hago de esa forma, fíjense, Laplace de g de t, g mayúscula. Acá está, Laplace de g de t es g mayúscula. Ahora, Laplace de todo esto. Quiero Laplace. Entonces ya no menciono ya los teoremas, sino así de frente. Yo tengo Laplace del coseno. Laplace del coseno es s sobre s cuadrado más 3 al cuadrado. Y como tengo esto acá, que vale menos 2, entonces voy a poner ese f mayúscula evaluado en s menos menos 2. Es decir, donde vea s, pongo s más 2. Está s más 2, s más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y a eso me cambio de signo y lo tengo que derivar, ¿no? Primero lo derivo, cociente, todo, simplifico y le cambio de signo. Al final debe salir lo mismo que salió acá, pero acá un poquito de mayor trabajo, ¿no? Ya está. Fíjense, igualito. Profesor, Sí. ¿cómo dijo que se resolvía ese problema del logaritmo? ¿Cómo? ¿Podría repetir cómo dijo que se resolvía ese problema del logaritmo? No, ahorita hay un ejercicio. Más abajito hay un ejercicio. Me está preguntando por esto de acá, ¿no? Sí, profesor. Por el B. Ahorita viene ejercicio de este tipo. Aquí he puesto algunos ejercicios que se pueden hacer por fracciones parciales. Entonces, si ustedes aplican fracciones parciales, esto va a ser AS más B sobre S cuadrado más 1 al cuadrado, más S más D sobre S cuadrado más omega cuadrado, ¿no? Pero yo, de hacer varios ejercicios, una vez hice fracciones parciales y resultó que esa expresión no se podía hacer como una suma de fracciones parciales. Era única. Había terminado de trabajar mi sistema, todo, y me salía que todos los coeficientes salían cero, ¿no? Como no tengo mucha práctica en polinomios, eso, no tengo muchos libros, busqué, pero en los libros que busqué, que fueron más de 10, en ninguno encontré cuándo se puede expresar en fracciones parciales y cuándo no, ¿no? Felizmente en todos estos 40 años, solamente 2 veces me he encontrado con ese tipo de ejercicio, ¿no? Por lo demás, todos los demás ejercicios sí han salido por descomposición en fracciones parciales. Acá voy a hacer otra cosa, ¿ya? Entonces, fíjense, necesito esto, y esta es parte
de ejercicio que hemos visto viene a ser la del seno. Si acá estuviese 2 omega S, eso sería Laplace de T, seno de omega T. Pero entonces, como le falta el S y le falta el omega, entonces yo hago ese artificio. Estoy pensando en esta propiedad, teorema 5, en su proceso inverso. La plaza inversa de 1 sobre S de F mayúscula. Entonces, esto, si yo sé de dónde viene, y esto viene de tomar la plaza a un F minúscula, entonces esta transformada inversa es la integral de 0 a t de F de tau diferencial de tau. Entonces estoy pensando entonces en el teorema 5, en su procedimiento inverso. Entonces ahí hago ese pequeño artificio. Multiplico arriba por 2 omega S y divido entre 2 omega S. Ya está. Porque yo conozco de dónde viene esto. Este es T, seno de omega T, multiplicado por S. Y ahí saco la constante 1 sobre 2 omega S y pongo por 1 sobre S. Ya está igualito mi teorema. Fíjese, yo voy allá a transformar inversa de esta fracción. Pero transformar inversa de esta fracción es igual, saco esta constante, va a ser transformar inversa de 1 sobre S de esta función. Y acá me dice, transformar inversa de 1 sobre S de un F mayúscula es una integral. Yo tengo que saber cuál es el F minúscula. Pero ustedes saben cuál es el F minúscula que me da esta transformada. Ustedes saben que eso es T, seno de omega T. Entonces la respuesta va a ser 1 sobre 2 omega S. Acá lo estoy acomodando, ¿no? Estoy acomodando de frente y dice, ese es 1 sobre 2 omega de la integral de 0 a t del F de t, o F de tau. Entonces un problema de transformación inversa se está convirtiendo en cálculo integral. Acá ya integro por partes, el t vale u, diferencial de b seno de omega t, evalúo la integración, y ahí tengo ya mi resultado de esa expresión, ¿no? Entonces ya logré esa transformada inversa. Ahí está, ¿ya? Acá hago otra forma, ¿ya? En la medida que ustedes sepan álgebra, algunos problemas difíciles lo van a hacer fácil. Entonces yo digo lo siguiente. Escribo, esto es una identidad. 2 omega cuadrado es esta suma que está acá, ¿no? A veces voy a tener que sumar, restar. Ahora voy a dividir entre este divisor que está acá. Divido entre eso y divido entre esto. Y ahora separo esto de acá. Ya está. Y ahora tomo la plaza inversa. La plaza inversa de esto es igual a la plaza inversa de esta diferencia. Ahora acá sale esta constante 2 omega cuadrado y queda la plaza inversa de 1 sobre ese cuadrado más omega cuadrado, que es la pregunta. Y yo sé esto de dónde es, porque si acá multiplico por omega y lo divido entre omega, esto acá viene a ser seno de omega t sobre omega. Ahí está, estoy haciendo eso de ahí. Y esto también sé de dónde viene. Entonces ya tengo acá. La plaza inversa del primer sumando es 1 sobre omega del seno de omega t. Y esto de acá viene a ser de t coseno de omega t, ¿no? Ya eso se ha visto y ya tengo entonces ese resultado. Y de acá saco 2 omega cuadrado fuera de la transformada inversa y lo divido entre eso ahí. Y ya salió. Fíjense que acá con un procedimiento de álgebra, haciendo convenientemente un arreglo, puedo sacar ciertas transformadas, ¿no? En este material le he enviado como 3 ejercicios donde aplico estas técnicas algebraicas, ¿no? Pero esas técnicas tienen que ver con que cuando yo descomponga, debo conocer cada una de ellas, ¿no? Pero van a decir ustedes, profesor, pero ¿quién se va a dar cuenta de esto? Ojo, este problema se puede hacer con el último teorema que se llama convolución. El material que le he enviado, usted fíjese, teorema 11, es convolución. Entonces ahí sí ya no tiene que estar pensando cómo descomponer. Ahí es una forma sencilla de cómo encontrar esa transformada. Ahí he puesto otra forma de hacer, ¿no? Conozco esta transformada y acá un artificio. Le sumo y le resto. Y ahora separo. Ya está. Y conozco entonces esto de dónde viene, y esto ya sé que es lo que quiero calcular.
¿no? Lo que quiero calcular. Tomo la transformada inversa acá, tomo transformada inversa, conozco esto, y esto es lo que estoy buscando, ¿no? Otra forma. Esto requiere un poquito de práctica, no hay mucho en los libros de esto. Yo tengo enseñando este curso como 40 años, y entonces ya más o menos he podido encontrar soluciones rápidas, digamos. Pero no es la única forma, ¿no? Acá también está. Eso lo analizan y me preguntan, ¿no? Entonces acá, esta es la parte de fracciones parciales que le digo. Por este factor cuadrático múltiple, dos sumandos, 1 elevado al cuadrado, una función lineal arriba, otro sin la potencia, o potencia 1, lineal. Resuelvo eso, encuentro las constantes, y ya igualo, ¿no? Ahí está. Y me queda esta descomposición. Ya está. La plaza inversa de esto es conocido, le falta omega, multiplico y divido entre omega, para tener 1 sobre omega, seno de omega t. Y esto, acá está esa diferencia, y acá ya esto está resuelto, dice, ¿no? Están pasando el resultado del ejercicio número 1, que hemos calculado hace un ratito, esto es. Y acá un método práctico, ¿no? Acá un método práctico también. Acá digo, s cuadrado más omega cuadrado menos omega cuadrado, divido entre esto al cuadrado, y agrupo estos dos en uno solo, y separo esto, y ya está. Y ahora esto ya se conoce, esto se conoce, he llegado a lo mismo, fíjense, a lo mismo, y ya calculo eso. Y está el de acá, esta transformada, no es tan directa, entonces derivo una vez, y derivo otra vez. Y acá obtengo la función, fíjense, acá esto es f de t, y esta es la derivada que está acá. Reemplazo, y ya tengo esta ecuación. Y ahí aplico Laplace, ¿no? Laplace de 4 veces tf segunda igual a menos transformada f mayúscula, es lo que estoy buscando esta transformada, y acá menos 2 veces la transformada derivada. Entonces acá tengo que tener en cuenta lo siguiente, teorema 6. Yo puse Laplace de t por f de t, va a ser menos la derivada de f mayúscula, pero ahora ¿qué va a ser? Menos la derivada de la transformada de f segunda, por eso que acá está, menos la derivada de la transformada de f segunda. Sale el signo menos, ya tengo acá menos, a ver acá, bueno, lo que está acá, no, espérense, acá tengo esto, ya. Esto a la izquierda está acá, eso lo vamos a explicar ahorita, acá tengo menos Laplace de f minúscula, que es f mayúscula, menos 2 veces Laplace de f', eso es s por f mayúscula, menos f0, ¿ya? Lo que está a la derecha es lo que está acá. Ahora tengo que aplicar esto 4 veces, ahí está 4 veces, teorema 6, Laplace de t por f de t es menos la derivada de f mayúscula. Acá va a ser menos, ahí está menos, la derivada de la transformada de esto. Y ya no pongo f mayúscula porque se ponía f mayúscula cuando era f de t. Ahora tengo que ver que es menos la derivada de la transformada de f segunda. Ahora aplico ahí la fórmula, ¿no? Acá este menos sale, menos 4, la derivada de ese, y pongo la fórmula, teorema 4, la transformada de la segunda derivada. S cuadrado por f mayúscula, menos s por f0, menos f' en 0. La derecha ya lo vimos, reemplazamos sus datos, simplificamos. Ahora derivo. Acá hay un menos 4, y este es un producto. S cuadrado por f', más la derivada de s cuadrado, 2s por f de s, ya está, menos s, la derivada de esto sale menos f0, que vale 1 en dato, y esta es una constante, se vale 0, ¿no? Ya está, reemplazo, factorizo,
y no es un problema tan sencillo, ¿no? Entonces es un problema fuerte, digamos, ¿no? Pero ya identifico y tengo una ecuación lineal, ¿ah? Una ecuación lineal que hemos visto al comienzo. Aplico la fórmula lineal, ¿no? Es un problema un poco complicado. Esto se tomó en las facultades civiles para los alumnos que estaban postulando a ingreso a una maestría, ¿no? Y me pidieron que repasar, dos profesores civiles me pidieron que les repase ecuaciones diferenciales, ¿no? Y justo me trajeron un montón de problemas fuertes, ¿no? Entonces ahí está esa solución. Entonces ellos me dijeron, pero ¿quién va a imaginarse hacer todo esto? Entonces acá les dije otra solución, más fácil, ¿no? Por la serie Taylor, sabemos que coseno de x es todo esto. Ahora cambio x por raíz de t, reemplazo todo esto, y ya está. Y ahora tomo la plaza, ¿no? Tomo la plaza esa. Y ya ahí está una solución elegante, ¿no? Sin complicaciones. Por ahí también hay la plaza del seno de raíz de t, también se puede hacer así la serie. Si es de seno, ya saben que es x menos x cubo factorial de 3 más x quinta factorial de 5 y así. Acá hay más ejercicio, ahí está el seno de raíz de t, también hago lo mismo, usted lo chequea. Acá está, a ver, no, este es ya artificio, más sumar y restar. Uy, acá no se ve la... Este es lo que está apuntando el alumno, que es f mayúscula igual al logaritmo, no sé qué hay acá, y abajo hay un producto. Voy a tener que tomarle foto de nuevo a esto. Ya esto lo dejamos para la siguiente clase, ¿eh? Acá fíjense, acá se nota un poquito, allá la plaza de logaritmo S menos A sobre S menos B. Entonces, ya saben, a esto le llamo F mayúscula, porque tomo la plaza F minúscula, me sale F mayúscula. Transformada inversa de F mayúscula, me sale F minúscula. Yo quiero F minúscula. Pero cada vez que tengo logaritmo, o cada vez que tengo arco cotangente, le llamo F mayúscula. Bueno, derivo, pero no voy a derivar ahí porque me va a complicar. Entonces, primero aplico la propiedad, logaritmo de un cociente, diferencia en los logaritmos. Ahí tomo la derivada. Tomo la derivada, estoy más sencillo, y ahí tomo la plaza. Ojo, la plaza inversa, a la derivada. La plaza inversa de esto, pero por teorema 6, en su proceso inverso, la plaza inversa de f' mayúscula es menos t, f de t. Ahí está, menos t, f de t. Y a la derecha tomo la plaza inversa de esto, e a la t menos e a la bt. Y ahí divido entre menos t y ya tengo la solución, ¿ya? Esto se aplica, esta técnica se aplica solamente cuando pidan la plaza inversa de una expresión que contenga el logaritmo neperiano del parámetro S o de un arco tangente, como en este caso. Entonces acá también tengo f, derivo, f' mayúscula, esto me sale menos 1 sobre S cuadrado más 1, y ahí tomo la inversa, a ambos lados. Esto ya por fórmula es menos tf de t, y busco la plaza inversa de esto, que es seno de t. Divido entre menos t y ya tengo la respuesta. Bueno, continuamos. Vaya, esto lo vemos en la siguiente clase. Ahorita voy a entrar en mi otro salón para marcar la asistencia. Nos quedamos acá entonces. Profesor, disculpe, ¿hoy día saldrán las notas de la PS2 en Orce? No, el viernes va a salir. Ok, listo. Ahí está más ejercicio. Por favor, repasen esto para que la siguiente clase sea rápida. Ahí tengo ecuaciones diferenciales con coeficientes variados. Esto es más difícil, ¿no? Hay varios ejercicios, hay como 4 ahí le he puesto. Hay poco en los libros de esto, casi no hay. Nos quedamos acá entonces. Hasta luego.